Iniciamos una nueva semana, ya casi estamos en las postrimerías del curso y nos referiremos a los órganos de los sentidos. Esta es la 10ª competencia de nuestro curso, donde esperamos que se puedan reconocer los conceptos y estructuras, así como el funcionamiento de los órganos de los sentidos para identificar los aspectos de salud y enfermedad en el ámbito de la enfermería. Y es que desde siempre, pues se nos ha enseñado que tenemos 5 sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Y con ellos percibimos todo lo que nos rodea. A través de ellos se disparan mecanismos, por ejemplo, ante la defensa por algún peligro, si sentimos placer, si tenemos algún tipo de dolor, gusto o nos sentimos tristes. Esto quiere decir que con nuestros sentidos nos comunicamos y que estos transmiten información a nuestro cerebro y allá es donde se va a iniciar una emoción o un sentimiento. Así, los sentidos cumplen una importantísima función en nuestra vida diaria y por medio de ellos nos comunicamos con los demás seres y de esta comunicación se originan los sentimientos. Entonces, los órganos son los receptores de la comunicación con nuestro exterior. Tenemos los ojos, la nariz, los oídos, la piel y la lengua. Y son como los vigilantes incansables del mundo que nos rodea. Los ojos se encuentran entonces dentro de las cavidades orbitarias y constan de 2 partes esenciales: el globo ocular y los órganos anexos. La estructura del glóbulo ocular es prácticamente esférica, mide aproximadamente 2.4 centímetros de diámetro en un adulto y consta de 3 membranas. Tenemos la esclerótica, la coroides y la retina. Vamos a pasar un momento para ver una estructura con un corte. Me parece que este está bien. Un corte transversal del ojo y podemos ver entonces aquí lo que es la esclerótica, que es una capa fibrosa del ojo y es realmente la capa más externa. La esclerótica forma lo que es la esclera, que es en la parte frontal lo que nosotros vemos como de color blanco. Entonces esto que está aquí es lo que es la esclerótica. Tenemos una parte que es la coroides, que es la capa intermedia y que está prácticamente representada o formada por muchas células pigmentarias y vasos sanguíneos, que es esta que encontramos aquí. Le vamos a poner otro color y como tiene vasos sanguíneos, entonces tiene el aporte de oxígeno y de nutrientes y por lo tanto interviene en la nutrición y en la formación adicionalmente del humor acuoso y vítreo, que son los líquidos que sostienen, que se encuentran en donde se encuentran inmersas las estructuras del globo ocular. En la parte anterior a nivel de la coroides, a este nivel podemos ver lo que es el iris. El iris es lo que nos da el color de los ojos, ¿verdad? Y que es un disco que puede ser obviamente de color variable, con un orificio que es central, que es la pupila, que es por donde entran los haces de luz que van a ser interpretados en las terminaciones nerviosas, donde se encuentra lo que es la retina, para que ésta viaje entonces el impulso y sea traducido e interpretado a nivel del cerebro. La retina, que es la tercera capa, entonces está formada por 2 estructuras celulares principales: los conos y los bastones. Los conos son los que
captan la luz cuando nos encontramos con ausencia de oscuridad. Cuando hay oscuridad, entonces los bastones son las células que más son excitadas. A mí nunca se me ha olvidado, porque siempre pienso que los bastones los utilizan los ciegos, está más relacionado con la oscuridad, y entonces por eso siempre sé que los bastones son los que se excitan y captan mayor luz cuando nos encontramos en la oscuridad, mientras que los conos sería todo lo contrario, y los que captan la luz en condiciones prácticamente normales. Entonces estas son las tres capas principales que se encuentran a nivel del ojo. Tenemos la esclerótica, que forma la esclera en la parte anterior. Tenemos la coroides, que es la parte intermedia, nutricional, irrigada por vasos sanguíneos, y la receptora por células nerviosas, que es la retina. En la página 195, aquí pueden ver en la 195, 194, a partir de ella, entonces ustedes pueden ver pues en la parte frontal pues la parte blanca, que es la esclerótica, y el iris, que es el que va formando el color de los ojos, ¿verdad? El iris está cubierto por una capa anterior, que es la córnea, y la pupila es por donde entra la luz que va a ser transmitida hacia la retina, y según la intensidad de la luz, los captan las células, ya sean conos y bastones, y traducen el impulso nervioso hacia el cerebro a través del nervio óptico. Ok, si continuamos viendo, ahora vamos a pasar a la evaluación de lo que son los órganos externos, las estructuras externas que nos ayudan a sostener y a proteger al ojo. Entonces, en primer lugar, podemos mencionar los párpados. Como todos ustedes saben, pues los párpados tenemos uno superior y uno inferior a ambos lados de la cara, ¿verdad? Que se sitúan delante de las órbitas y en cuyo borde se encuentran las pestañas. Creo que no hay mucho que ahondar en eso. Lo importante aquí podemos mencionar es a las conjuntivas. Nosotros tenemos una conjuntiva, que es una membrana, que es esta membrana que está aquí, ¿verdad? Que recubre la cara dorsal, es decir, la cara posterior de los párpados, y la cara anterior del globo ocular. Entonces, tenemos una palpebral y una vulvar. Vamos a borrar aquí un poquito. Entonces, la capa que cubre esta parte que se encuentra aquí se conoce como conjuntiva palpebral, y la que recubre a la esclera y a la córnea, que es una mínima capa, se conoce como conjuntiva vulvar. La inflamación de esta capa es esta membrana, que es bien delgadita, se conoce como conjuntivitis. Entonces, eso es la conjuntivitis, la inflamación de la conjuntiva, ya sea la conjuntiva palpebral o la conjuntiva vulvar, que es la que recubre a la córnea y recubre a la esclera. La conjuntiva cuenta con una importante red linfática que protege al ojo de las infecciones, por eso es la que reacciona, se inflama y produce lo que se conoce como conjuntivitis. Si seguimos avanzando, estamos en la página 195, podemos ver el aparato lacrimal, cuya misión es facilitar el desplazamiento de los párpados y humedecer la parte del globo ocular que permanece en contacto con el aire. Si las lágrimas no existieran, o estas secreciones, definitivamente que el ojo sufriría mucho por abrasiones, por el constante roce que hay entre lo que es el párpado en su cara posterior o cara dorsal y la cara anterior del globo ocular. Las cejas, como todos ustedes conocen, entonces, son las estructuras arqueadas que tienen bellos pelos que desvían el sudor de la frente hacia las sienes. El movimiento de los ojos también está regulado por el cerebro, es sincrónico
y se realiza por la acción de 7 músculos que vamos a ver a continuación. Aquí en la página 196 nos vamos a detener aquí. Podemos ver los 7 músculos. Tenemos los músculos elevador del párpado superior, ¿verdad? El oblicuo, el músculo recto inferior, el oblicuo inferior, el recto medial y el recto lateral, el músculo recto superior también, que constituyen entonces los músculos del ojo y producen los movimientos. Entonces, obviamente, vamos a borrar aquí un poquito. El recto medial, su contracción hace que el ojo gire medialmente. El músculo recto lateral hace que gire lateralmente. El músculo recto superior hace que gire también de manera superior. El músculo elevador del párpado permite la elevación del párpado. El músculo recto inferior hace que se desvíe inferiormente. Y el músculo oblicuo inferior hace que gire oblicuamente, ¿verdad? Hacia adentro, perdón, hacia arriba, sí, exacto, hacia arriba y medialmente. Y el oblicuo superior hace que rote hacia abajo de manera oblicua y lateralmente. Aquí en esta imagen también pueden ver la inervación de cada uno de ellos. Por el cuarto par craneal, el nervio troclear, el músculo oblicuo superior, el tercero o el oculomotor, que lo van a ver en la evaluación del sistema nervioso, y el abducens, que es el sexto par craneal, que ve lo que es el músculo recto lateral. Obviamente, si queremos que el ojo gire también en estos sentidos, oblicuo interior, entonces tiene que ver, ¿verdad?, con la contracción sincrónica de varios músculos para que se dé el movimiento. Vamos a hablar de los defectos ópticos, pero en primer lugar vamos a ver cómo es una visión normal. En pocas palabras podemos decir que si la luz cae y forma su foco exactamente a nivel de la retina, el impulso es perfectamente transmitido y traducido en el cerebro y la imagen se interpreta de manera adecuada. Esto es lo que se da en una visión normal. Cuando se da un aumento de la longitud, como podemos ver hacia el lado izquierdo en la parte inferior del globo ocular, vemos que por la misma distancia el foco, como ustedes pueden ver, se da antes de la retina. Y esto es lo que entonces nos da una visión corta. Como nos da una visión corta, entonces lo que se encuentra lejos no lo vemos bien. Y entonces esto es lo que se conoce como miopía. ¿Cómo la corregimos? Con unos lentes que son divergentes. Es decir, unos lentes que nos permitan que el haz de luz, ese foco donde ven que incide antes de la retina, vaya más hacia atrás, hacia la misma retina, y entonces el cerebro pueda interpretar ese impulso de manera correcta. Entonces, la miopía es la visión en la que no vemos adecuadamente de lejos. La hipermetropía, por lo contrario, entonces el haz se va largo. Entonces tenemos un defecto de la visión larga, como podemos ver en la imagen que se encuentra inferior hacia la derecha. ¿Y eso por qué? Porque el globo ocular se encuentra angosto.
Entonces, eso hace que la visión se vaya larga y por lo tanto las cosas que se encuentran más cerca, al contrario de la miopía, no las podemos ver adecuadamente. ¿Cómo se corrige esto? Con unos lentes convexos que acorten el foco. Entonces los lentes convexos hacen que el foco caiga directamente, específicamente a nivel de la retina. En pocas palabras, entonces, la miopía es la dificultad para ver las cosas que se encuentran a larga distancia y la hipermetropía a corta distancia. Espero haberme explicado en esta situación. Vamos a pasar a ver ahora lo que es el astigmatismo. El astigmatismo también es una visión borrosa que se puede dar a cualquier nivel, pero se da principalmente no por defectos en el globo ocular, sino por defectos en la curvatura que se encuentra en la córnea. La córnea, esa estructura que vemos adelante, si vemos a la izquierda la curvatura perfectamente del globo ocular normal, y podemos ver alteraciones en la curvatura de la córnea que se encuentra en la imagen de la derecha, y obviamente se dan diversas imágenes que hacen que diversos focos que hacen que la imagen se vea borrosa. Entonces, por alteraciones de la córnea o del cristalino en su curvatura es lo que se da o produce el astigmatismo, que es una visión en general borrosa y que no consideramos anormal, porque el globo ocular tiene la capacidad de autoacomodarse. Sin embargo, si el defecto es muy grande en el astigmatismo o en la córnea, en el astigmatismo, ya sea en la córnea o en el cristalino, pues entonces sí hay que corregirlo. Otra alteración que es principalmente hereditaria es el daltonismo, que se conoce así porque una de las personas que más la estudió fue un científico, se conocía como John Dalton, y esto, en honor a él, pues se le colocó el nombre de daltonismo. Como ustedes pueden ver, al lado izquierdo tenemos una visión normal y al lado derecho una visión de una persona que en teoría debería ser daltónica, ¿verdad? Entonces se traduce en una confusión para los colores, principalmente el rojo, el verde y en algunas ocasiones también el color azul. Como les dije, es una condición de confusión en la traducción a nivel cerebral, pero es una condición principalmente hereditaria. Otro de los defectos importantes que nosotros vemos comúnmente a nivel de la clínica es el glaucoma. ¿Y qué es el glaucoma? Una elevación persistente de la presión en el globo ocular. Causa serias perturbaciones en la nutrición del ojo, en la irrigación y prácticamente atrofia el nervio óptico, produciendo inclusive ceguera que puede ser permanente y totalmente desintegrar el mecanismo de la óptica de nuestros ojos. Este es un paciente donde vemos un aumento de presión intraocular, donde se comienzan a afectar los vasos sanguíneos, como los pueden ver a nivel de la esclera. Recuerden la esclera, la parte blanca, y la pueden ver el enrojecimiento de los vasos sanguíneos. Entonces esto se puede medir también con un aparato que se utiliza principalmente en el área de oftalmología, donde se mide lo que se conoce como presión intraocular. Por arriba de 20 generalmente, pues entonces tenemos un aumento de presión. Y aquí podemos ver una opacidad que puede ser completa o parcial. Por ejemplo, en el ojo derecho de este paciente, del cristalino. Cuando este se opaca, ya recuerden que por el cristalino es el lente que permite el paso de la luz, pues entonces obviamente no hay paso de luz y hay una reducción de la visión. Y es lo que se conoce como catarata. Y el término médico es cataratas. ¿Ok? Entonces
el tratamiento médico de esta no es con corrección, definitivamente, no es con gotitas, no es con nada, solamente quirúrgico. Una vez que tú reemplazas el cristalino, es como si cambiaras ese lente viejo y le pones un lente nuevo en una operación a nivel oftalmológico relativamente sencilla, pues el paciente recupera la visión totalmente y es como ellos sintieran que se les hizo un milagro, ya que la vista la recuperan al 100%. Y recuerdan que habíamos hablado que los músculos, los 7 músculos, actúan de manera sinérgica con sus antagonistas. El defecto en esta sinergia o en esta sincronía produce lo que se conoce como el estrabismo. En este caso podemos ver una debilidad, por ejemplo, del recto externo, ¿verdad? Con una mayor contracción del recto interno, y es por eso que el ojo se va localizando medialmente. Esto entonces es lo que se conoce como estrabismo, y definitivamente la corrección se da ya a estas alturas de la vida en esta muchacha, pues probablemente de manera quirúrgica. Sin embargo, en los niños ustedes ven que se les va tapando un ojo para que el otro, que es el que tiene el defecto, pueda enfocar adecuadamente e ir fortaleciendo los músculos que van produciendo el movimiento que permitan que enfoque hacia un punto fijo de manera correcta. Entonces se tapa el ojo sano para que el ojo enfermo o el debilitado, con los músculos debilitados, comience a corregirse. Pero esto solamente en infancia. Pasamos a ver el oído con el sentido de la audición, que comprende la oreja o pabellón auricular, que es una estructura cartilaginosa con numerosos pliegues y que sobresale a cada lado de la cabeza. Tenemos el conducto auditivo externo, que se extiende hasta el oído medio. Este es el conducto auditivo externo y cuya inflamación produce lo que es la otitis externa, y que tiene glándulas que secretan cerumen o cera, que se forma entonces allí y nos protege, arrastra el polvo y la suciedad al exterior. Por eso es importante que esta cera no hay que estar metiéndose los palillos, Q-tips, y estar limpiándose, porque ella más que todo es un ente protector. El oído medio es una cavidad ubicada dentro del hueso temporal, ¿verdad? Y que comunica con la faringe a través de la trompa de Eustaquio, que podemos ver aquí, y presenta una cadena de huesecillos articulados que ya hemos visto anteriormente, que no vamos a mencionar mucho: martillo, yunque y estribo, y que transmiten el sonido al oído interno de forma exacta. ¿Cómo lo transmiten? A través de vibraciones, con una fina capa que se conoce como tímpano, que la vemos aquí, ¿verdad? Que tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Entonces, ¿cómo se transmite el sonido? El sonido pues entra por nuestras orejitas, pasa por el conducto a través de vibraciones, a través de la membrana timpánica, y estas vibraciones se transmiten a través de los huesecillos para pasar a los nervios, y entonces estos nervios, ¿verdad?, lo transmiten al cerebro. En el oído interno, que vemos aquí en este segmento, vemos que también existe una cavidad en espiral, que es el caracol auditivo, que nosotros conocemos como cóclea, y se encuentra separada del oído medio por un espacio que se conoce como la ventana oval.
que la podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces este es el oído medio y de la ventana oval donde se encuentra la cóclea se encuentra lo que es el oído interno. Este caracol se divide en una membrana vestibular y una membrana basilar que se encuentran divididas y llenas de líquido. Sobre las fibras del nervio auditivo que discurren a través de la membrana basilar se asientan células ciliadas, que son como vellitos y que constituyen auténticos receptores auditivos. La audición se produce entonces, como ya dijimos, a partir de una vibración y que mencionamos cómo se daba hace un momento. La energía mecánica que se produce por la vibración que se da por los huesecillos se transforma en energía eléctrica gracias a las fibras del nervio auditivo que estimulan el órgano de Corti que se encuentra en el caracol y transmiten la sensación auditiva al cerebro. Entonces, como podemos ver, es un completo y complejo sentido de transmisión de vibraciones que al final se traducen en el nervio auditivo para pasar hacia el cerebro y ser traducido. Hay una función muy importante, muy importante, que es la función del equilibrio. El equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El equilibrio estático lo mantenemos a través del aparato vestibular, que es este que encontramos aquí, en el receso coclear, el receso esférico y el receso elíptico del aparato vestibular. Y los conductos semicirculares son los que regulan el equilibrio dinámico por el movimiento del líquido que se encuentra en él, que se conoce como endolinfa y que mueve los cilios que se encuentran en este aparato, en el aparato coclear. El movimiento de estos cilios generan impulsos que, dependiendo de su posición, le brindan información a través de los nervios hacia el cerebro y los dicen entonces la posición en la que se encuentra. El cerebro corrige y mantiene el equilibrio. Esto se los daré con más detalle en un material teórico. Una prueba, por ejemplo, muy simple para comprobar si el mecanismo del equilibrio está funcionando muy bien, sencillamente consiste en permanecer de pie con los ojos cerrados y los pies juntos. Si existe alguna deficiencia a nivel de estos aparatos, el individuo empieza a oscilar, o sea, a moverse de un lado para el otro. La lengua es un órgano musculoso que posee una función gustativa y que participa en la deglución y la articulación de las palabras. Toda su superficie, a excepción de la base, está cubierta por una mucosa cuya cara superior se encuentran las papilas y que de ellas hemos hablado en clases anteriores, ¿verdad? Entonces las papilas se clasifican según su forma. Tenemos las caliciformes, que se disponen en forma de V, y las fungiformes, que se sitúan en la punta y en los bordes, así como en el dorso de la lengua, y son las que tienen una auténtica función gustativa, como lo van a poder ver en esta imagen que ya previamente pues se las hemos mostrado. Los botones gustativos presentan forma ovoide y constan por unas 5 o 20 células gustativas, unas cuantas células de sostén, unos pelos o cilios gustativos y un pequeño poro que se abre a la superficie de la mucosa y que podemos ver más detenidamente en este esquema que anatómicamente es microscópico.
Ya hablamos también que las papilas recogen 4 sabores fundamentales, ¿verdad? El dulce, salado, ácido, amargo, y cuya proporción le dan entonces la información al cerebro para reconocer el alimento al que corresponden. Pero como ya habíamos hablado también, no son los únicos 4 sabores, y la diversidad entre ellos se da por la mezcla de los diversos receptores. Para que una sustancia pueda estimular las células sensitivas de los botones gustativos, debe ser un líquido o bien una sustancia soluble en la saliva, para que pueda penetrar por el poro gustativo. Al ser estimuladas, las células gustativas entonces generan un impulso nervioso que llega al bulbo raquídeo y de aquí al área gustativa que se encuentra en la corteza cerebral. La inervación se da principalmente por el nervio vago, el nervio glosofaringio, y la inervación motora de la lengua se da a través del nervio facial. Los botones gustativos no se reparten de manera uniforme por toda la superficie de la lengua, sino que se distribuyen originando zonas de mayor o menor concentración. Me parece que ya esto también lo habíamos hablado anteriormente. Y probablemente muchos alimentos podrían ser representativos de esos 4 sabores que también lo habíamos mencionado. Por ejemplo, el limón, que es ácido, la sal para lo salado, el café para lo amargo, y los pasteles o el azúcar para lo dulce. Pasamos entonces al estudio del olfato, y el órgano principal pues es definitivamente que la nariz, ¿cierto? Como todos sabemos, pues el nuestro en comparación a otros animales es en exceso rudimentario. Los quimiorreceptores del olfato se encuentran a nivel de lo que es la pituitaria amarilla, que ocupa la parte superior de las fosas nasales. La parte inferior está, que vemos aquí, es la pituitaria roja, y se encuentran numerosos vasos sanguíneos. Por eso, y aquí donde están los cornetes, numerosos vasos sanguíneos, y fácilmente, como ya habíamos dicho en clases anteriores, sangrantes, ¿verdad? Tienen una enorme facilidad para sangrar. Y recuerdan el término que habíamos hablado de ¿cómo se llama el sangrado? El término médico, epistaxis, ¿verdad? La epistaxis es lo que se refiere al sangrado por la nariz. En la pituitaria amarilla entonces encontramos la membrana olfatoria, donde encontramos células de sostén, olfatorias y basales. Y estas células olfatorias son las células nerviosas receptoras de los estímulos químicos que se producen por vapores. Para nosotros poder oler, las partículas tienen que ser vaporizadas para poder ser detectadas a este nivel. Aparte, a este nivel también se secretan, vamos a borrar un poquito aquí, aparte también a este nivel se secretan líquidos que mantienen el área perfectamente húmeda y limpia del epitelio olfatorio a través de unas glándulas que se conocen como glándulas de Bowman. Para estimular las células, entonces necesitamos que las sustancias se volatilicen, es decir, se puedan desprender vapores para penetrar en las fosas, que sean solubles en agua para que se disuelvan en moco y entonces lleguen al bulbo olfatorio, y de aquí puedan pasar por el tracto olfatorio, que transmiten a la corteza cerebral dicho impulso, y entonces es en ella donde se da la traducción, interpretación y la respuesta al olor. Se cree que existen aproximadamente 7 tipos de células olfatorias y cada una es capaz de detectar un tipo de moléculas. Tenemos los olores entonces así, que son conocidos como los primarios. El alcanfor,
el olor alcanforado, el almizclado o también se conoce como olor almizcle, el floral, mentolado, etéreo como el éter, el picante y el olor a podrido o putrido. Las células olfatorias se pueden llegar a fatigar y tras un largo periodo recibiendo una misma sustancia dejan de emitir impulsos nerviosos respecto a ella, pero siguen detectando los diversos olores. Es por eso, por ejemplo, cuando a ustedes que principalmente las chicas, ¿no? Que van a comprar un perfume, generalmente la demostradora tiene trozos de café. ¿Y eso por qué lo hace? Porque cuando ustedes reciben un olor tipo floral, por ejemplo, una mezcla floral o almizcle, que es lo que generalmente muchas se utilizan para hacer perfumes, si ustedes utilizan, no cambian el sentido del olfato, no vaporizan otro tipo de sustancia, no van a notar realmente una verdadera diferencia entre los diferentes perfumes. Entonces, entre perfume y perfume, generalmente les dan a oler, por ejemplo, café para cambiar la volatilización de la sustancia y puedan percibir la nueva sustancia, ya que como les dije, se pueden acostumbrar. Y esto sucede, por ejemplo, también otro ejemplo que se da si ustedes entran a una sala de disección donde ven personas que están ahí, por ejemplo, un médico forense que está tratando con un cadáver, que está en un estado, ustedes ven y prácticamente el forense ya está sin nada en la nariz, no se está tapando ni nada, porque si acaso el cubrebocas, porque ya después de un tiempo, pues el cerebro acostumbró, las celdillas olfatorias se saturaron y no se transmite más la sensación del olor que se está percibiendo. Entonces ustedes sí llegan y de repente sienten ese olor y ven que todo el mundo está tranquilo, pero definitivamente a ustedes también les va a suceder porque se van a acostumbrar al olor, y eso probablemente ya ustedes lo han notado con otros ejemplos de la vida cotidiana. Ok, chicos, con esto nosotros vamos terminando el tema correspondiente a los sentidos. Voy a pasarles material teórico donde pueden profundizar. Este es solamente una pequeña guía, ¿verdad? Siempre considero que se pierde mucho cuando estamos solamente de manera virtual. Ojalá pues con futuras generaciones podamos volver y compartir muchísimas más cosas que se pueden dar a nivel de el contacto pues de manera presencial. Definitivamente ustedes dirán, pero falta un sentido, ¿verdad? Y es el tacto, pero nosotros prácticamente lo abordamos a él completamente cuando hablamos del sistema tegumentario. Entonces, pues espero que esto les sirva de guía, les sirvan algunos de los tips que hemos mencionado en estas clases. Igual todos se los mostraré el material teórico, se los presentaré en la plataforma, y no solamente en este momento o en momentos próximos, sino en su vida futura les sirva como marco de referencia de manera simple para entender muchos de los procesos que ustedes van a afrontar en su carrera profesional. Entonces, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima.